Como siempre es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento le comento que nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se estará llevando a cabo el desarrollo de la tercera mesa de trabajo del foro Diálogos 19S, Reconstruyamos nuestra ciudad. Esto con el tema infraestructura pública dañada, Atlas y prevención de riesgos. Nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Vamos a dar inicio a la tercera mesa titulada Infraestructura Pública Dañada, Atlas y Prevención de Riesgos. Para ello, le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Dolores Franco, presidenta del Colegio de Urbanistas de México. Muchas gracias, si quieren tomar asiento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este foro. La verdad es que estamos muy entusiasmados en poder contribuir a esta conversación y en ese sentido me gustaría hacer una breve recapitulación respecto al esfuerzo que representan los diálogos 19S. El día de hoy estamos arrancando con esta mesa de especialistas. Posteriormente, la siguiente semana, tendremos un evento denominado Voces Ciudadanas, que justamente busca poder de alguna manera recabar las experiencias de las y los damnificados para tratar de construir un insumo que nos permita también realizar modificaciones o sugerir ajustes a los procedimientos que ahorita se están implementando. También tenemos habilitado el formato de participación en el sitio web para facilitar tener contribuciones puntuales por parte de los damnificados y vamos a complementar con entrevistas a profundidad de los funcionarios que de alguna manera no nos pudieron hacer el favor de acompañarnos, pero que resulta relevante poder escuchar. En ese sentido, parte de la dinámica que tenemos el día de hoy es poder de alguna manera contribuir a este proceso de reflexión para hacer mejor las cosas y poder de alguna manera lograr garantizar una mejor atención a las personas que resultaron damnificadas en el sismo. Como parte de la dinámica de la mesa se tiene planteado el poder realizar una ronda de presentación con un mensaje inicial. Les vamos a poner en la pantalla 3 frases y me gustaría pedirles si las pueden leer. Y cuando les pase el micrófono, si nos pueden decir cuál de esas les parece más estratégica y una breve presentación de quiénes son y qué institución representan. Voy a empezar por este lado. La frase dice, con el sismo del 19S, la infraestructura pública de la Ciudad de México requiere atención urgente dentro del programa de reconstrucción. A partir del nuevo mapa de riesgo de la Ciudad de México, es urgente rediseñar el atlas de peligros y riesgos en la Ciudad de México. Y C, reforzar las labores de prevención con mayor involucramiento ciudadano es indispensable para construir una ciudad resiliente. El tema es reflexionar con cuál de esas frases están de alguna manera concordando y poder de alguna manera dar un mensaje inicial de presentación, si son tan amables. Sí, muchas gracias. Las 3 frases tienen relación, están sujetas una con otra. En el caso nuestro, pues como venimos de la parte de prevención de desastres, tenemos que privilegiar la parte en la prevención. Necesitamos involucrarnos más, la parte de prevención, para prevenir nosotros necesitamos conocer a qué fenómenos estamos expuestos, qué es lo que provocan, qué es lo que dañan, cuáles son las medidas que debemos de tomar para mitigar y de esta manera estaremos cumpliendo la parte de carácter preventivo. Habría 2 aspectos, la parte prevención con el aspecto físico, en donde se aborda un poco la parte del tema A, la infraestructura, las obras físicas que lleva tiempo, lleva recurso, y la parte social, en donde como comunidad, como familia, como compañeros de trabajo, como comunidad, ¿qué debemos de hacer para estar prevenidos y preparados? Solo me faltó la presentación, el nombre y la institución, claro que sí, por favor. Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. Gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Francisco García Álvarez y actualmente soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Con respecto a las preguntas,
Pues desde luego la pregunta A ya nos puso en un contexto, o sea, el sismo nos hizo ver algunas deficiencias ahí. Y post-sismo creo que las preguntas B y C son las que deberíamos abordar en esta instancia para prevenirnos y para estar mejor preparados para pues, los próximos eventos, porque que no nos quepa duda, va a venir otro evento. Muchas gracias, Francisco. Ahora circulo el micrófono por aquí. Hola, buenas tardes. Soy Arnoldo Matus, soy el director general de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. La verdad es que las tres preguntas son sumamente importantes, pero yo recalcaría la C. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de informalidad muy alto, que la informalidad se ve expresada en la autoconstrucción. Y yo creo que un tema que se tiene que reforzar mucho es cómo vamos a apoyar como gobierno y como sociedad a las comunidades o a las personas que viven en una vivienda de autoconstrucción, pero que esa vivienda pues es vulnerable o recibió ciertos daños con el sismo actual, pero pensemos en el próximo sismo. O sea, yo creo que una cuestión sumamente importante es que no nos quedemos pensando en lo que ocurrió en el 19 de septiembre, sino que pensemos en el próximo sismo y cómo poder volver a esta ciudad más resiliente para el futuro. Buenos días, mi nombre es Óscar Cepeda Ramos, soy director de análisis y gestión de riesgos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y de acuerdo a las preguntas, en una visión muy personal, me parece que la parte preventiva aborda todo la cuestión de reconstrucción y lo que tiene que ver con el diagnóstico de riesgos. Sin duda la participación de la ciudadanía es muy importante, o sea, la pregunta lo dice, cómo aumentamos la resiliencia a partir de la participación ciudadana, pero no solo se queda ahí, es cómo vamos a trabajar la parte de coordinación, cómo vamos a trabajar la parte de transversalizar la política pública en términos de diferentes niveles de corresponsabilidad y sobre todo cómo vamos a incrementar en términos generales la resiliencia de nosotros, de nuestras familias, de nuestras colonias, de nuestras alcaldías y de la Ciudad de México para tener un país resiliente. Muchas gracias, Óscar. Haciendo referencia un poco a lo que se ha mencionado en la mesa anterior, se hicieron algunas aseveraciones que me gustaría dejar como introducción. Se habló de que la dinámica de la ciudad sobrepasa la capacidad del gobierno a la hora de reaccionar ante una emergencia. Se habló también de que el sentido de emergencia para atender a los damnificados debería de alguna manera deberíamos de ser más sensibles a este sentido de urgencia para garantizar oportuna a los damnificados. Se habló también, y fue un gran anuncio el que hizo el comisionado en términos de la infraestructura pública de la ciudad, dando un dato de que ya se cuenta con un censo de la infraestructura, del Estado que guarda la infraestructura pública y con un avance del 95%, cosa que vemos con mucho agrado, porque a veces no se reflexiona sobre cuál es el estado de la infraestructura, justamente porque los ciudadanos no somos muy sensibles. Y también se hizo alguna mención respecto a que ahorita la reconstrucción en la Ciudad de México se ha enfocado al tema de reposición de vivienda y todo el resto de la ciudad, ¿no? Estamos asumiendo que el resto de la ciudad tiene condiciones para de alguna manera seguir operando como si no hubiera pasado un sismo 19S y tenemos de alguna manera que abrir espacios. La primera línea de discusión de esta mesa haría referencias o quisiéramos tener comentarios y propuestas de ustedes respecto a cuál es el estado de la infraestructura pública dañada en la Ciudad de México, qué acciones, además de un censo, se necesitan tomar, porque ya se ha visto que se está disponiendo de cierto presupuesto, ¿no?, de la Bolsa Inicial de Reconstrucción, que se ha ido, por ejemplo, para asignar al sistema de aguas, pero ¿cómo podemos fortalecer, agilizar, robustecer, eficientar este proceso de toma de decisiones para tratar de restablecer las condiciones de la ciudad a una condición mejor que la que guardaban antes del sismo del 19S? ¿Quién quiere empezar? Arnoldo, muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, uno de los temas centrales en este sentido es enfocarnos en la infraestructura hidráulica.
la infraestructura de agua en la ciudad es sumamente frágil por varias razones. Una es porque por años no se le ha dado el mantenimiento adecuado por falta de recursos financieros, pero el otro también está vinculado con que los hundimientos diferenciados que hay en la ciudad afectan directamente a esta infraestructura. Y claramente es una de las infraestructuras que tienen mayor afectación cuando ocurre un terremoto, ¿no? O sea, lo vimos, más de 3 millones de personas estuvieron sin agua por días, semanas, y no es un tema que solamente afecte por cuestiones de un terremoto, sino es la infraestructura de agua enfrenta múltiples riesgos, entonces sí es un sector que debe de llamar nuestra atención, en particular por el impacto social que puede tener y los conflictos sociales que pueden desprenderse ya de la afectación misma, ¿no? Tuvimos casos severos de vandalismo, ¿no? Por tener acceso al agua en las pipas que se repartían en la ciudad. Entonces, sí es un tema crítico. ¿Alguien más? Sí, continuando un poco, el tema es muy importante, la parte del agua, pero habría que verlo todavía en un contexto más amplio, ¿no? Desde que escogimos vivir en esta gran ciudad, que era todo un lago, y el convertirlo ahora en una zona en donde el agua de alguna forma diferente se encuentra en la parte del subsuelo. En efecto, el agua es vital. El pensar que no tuviéramos agua por 5 días, toda la población sería crítico y nos hace reflexionar que debemos de ir más allá. El uso adecuado y racional del agua, el cómo poder, todas estas lluvias intensas, lo que tuvimos ayer, toda esta agua se desperdicia. Mientras no tengamos la capacidad de recuperarla con lo que era un lago, estaremos siempre buscando suministrar esta agua a la gran ciudad y tendremos el problema de la extracción de los pozos y el agua que traemos desde el sistema Cutzamala. Pero ese es solo un punto, ¿no? Yo lo asociaría ahí a lo que serían las líneas vitales. Una es, por supuesto, el agua, el otra sería la parte de la energía eléctrica y otra también vital, que no hubo un efecto muy importante, sería la parte de alimentos, ¿no? Hay que recordar en dónde se encuentra la central de abastos. Cuando la vemos en el mapa de zonificación sísmica, está en una zona de gran amplificación, fue construida un año antes del sismo de 1985 y es la canasta básica de toda esta región. Pensemos ahora que no solo nos quedamos sin agua, sino nos quedamos sin alimentos porque perdemos la central de abastos y el problema va a ser mayúsculo, las luchas por este recurso, por los alimentos. Entonces, es una visión más amplia, la parte del transporte, las vías de comunicación, la parte de la energía eléctrica, parece ser que es la que más rápidamente puede ser restablecida y recuperarla, pero en todas de alguna manera tienen un grado muy importante de prioridades. No tocaría la parte que tiene que ver con las edificaciones, pero los sectores salud y educación también son prioritarios, ¿no? Si tenemos daños en la parte del sector educación, los niños, los jóvenes no pueden regresar a tomar clases y mientras no regresan a tomar clases no hay la continuidad de la vida todos los días aquí y no se diga si tenemos problemas con el sector salud como lo vivimos en 1985. Entonces la reflexión es, hay que atender estos problemas no después de un sismo, sino ahorita que no estamos en una situación crítica ante un sismo. Estoy de acuerdo en mucho de lo que han dicho. Básicamente en la infraestructura del agua, al parecer hubo los mismos daños que en 1985. Entonces, creo que habría que fomentar la investigación en sistemas de conexiones de tuberías, por ejemplo, para que esas mismas reparaciones que se están haciendo ahorita, que se hicieron en 1985, se hagan de manera diferente para que no se vuelvan a suscitar en otro evento. Afortunadamente, en cuestión eléctrica no nos fue tan mal. Creo que pudimos decir que tenemos un grado de resiliencia adecuado en cuestión de energía eléctrica, si ponemos el sismo del 19 del año pasado. Hablamos sobre el mantenimiento de las obras, pues lo que pasa es que creo que es un tema político, porque son obras que no se ven, entonces no se hacen porque no se ven, entonces habría que tener atención en esos puntos. Sobre los hundimientos diferenciales que comentabas, no hay forma de evitarlos. La Ciudad de México necesita seguir bebiendo agua, porque si no, no viviríamos aquí. Y más del 50% del agua se extrae del subsuelo. No sé cuánto aporta el Cutzamala, pero la mayor parte viene del subsuelo.
y tenemos que seguir bebiendo agua. Entonces, esos hundimientos son debidos a la extracción del agua que usamos todos nosotros. Lo que hablaba Carlos es importante, la racionalización del agua para evitar esos hundimientos en medida de lo posible. Hay otro problema que no se nos ha presentado afortunadamente, pero es el gas natural. Las tuberías que ahora han enterrado mucho en la Ciudad de México, que en este sismo se comportaron bien, pudieran darnos un sismo como le pasó a la ciudad de San Francisco en sismos pasados. Y si además de la emergencia por sismos tienes emergencias por incendio, bueno, pues el problema se intensifica. Y sobre la central de abastos, pues sí, efectivamente está en un suelo muy compresible, es un suelo que está cerca de los 2,5, 3 segundos de periodo, pero afortunadamente la central de abastos, las estructuras que la componen, dinámicamente no responden al suelo. Entonces, yo por esa parte del abastecimiento de alimentos durante un sismo, no me preocuparía mucho por la central de abastos, no estoy diciendo que no la debamos de estudiar, creo que la comisión la directiva de la central de abastos debería ejercer cierto presupuesto para estudiar sus edificios, nada más para corroborar lo que yo tengo las sospechas, que la central de abastos no respondería dinámicamente al suelo y tendría un grado razonable de seguridad. Bueno, a mí me gustaría abordar en dos sentidos. Primero es que para poder conocer la infraestructura existente debemos de tener acervos de información públicos que describan la tipología de la infraestructura. Y esto es algo que me parece que aunque se ha avanzado, necesitamos trabajar un poco más en este sentido. Cada una de las dependencias que tienen atribuciones en la infraestructura hidráulica, pues tienen un inventario, sin embargo, muchas de las veces no conocen a ciencia cierta sus niveles de vulnerabilidad. Y esto no es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere de la academia, que también requiere de las autoridades, no solo saber en dónde tienen la infraestructura, sus dimensiones, sino cómo esa infraestructura se tendría o se comportaría ante una solicitación sísmica y no solo sísmica, sino que también hay que ver a esta ciudad como un sistema complejo. El tema, ya lo tocaban el ponente que me antecedió, podemos tener combinaciones de fenómenos, entonces hay que ver la parte de la infraestructura no únicamente ante sismos, sino ante otro tipo de fenómenos. Entonces tenemos los inventarios, tenemos que trabajar en su vulnerabilidad y a partir de eso también establecer programas que tengan que ver con la continuidad de operaciones, tiene que ver un poco con la parte física, cómo se comportan, pero también tiene que ver con la parte de qué es lo que hace la dependencia, los técnicos, cómo se coordinan para atender la propia emergencia y estos programas de continuidad de operaciones o de negocios es indispensable que se estén planteando en cualquier programa de prevención de riesgos. Se habló ahorita y creo que hay un acuerdo respecto a la ciudad como sistema complejo, ¿no? A la necesidad de tener inventarios respecto al estado que guarda la infraestructura, a la necesidad de que ésta cuente con mantenimiento oportuno. También se mencionó algo que suena bastante doloroso, Francisco, dijiste que mismos daños que 85, entonces estamos, ¿no?, a cuántos años después del sismo de 85, con avances tecnológicos importantes en la materia y en términos constructivos. ¿Cómo de alguna manera podemos ayudar con un insumo puntual a definir no solo los niveles de vulnerabilidad, sino cómo puede la Ciudad de México garantizar esta continuidad de operación ante un eventual sismo? Sí, y siguiendo, bueno, además la propuesta, ¿no? El tener propuestas claras y concretas. Creo que debemos de identificar cuál de estos aspectos de la ciudad tiene una consecuencia mucho mayor.
y creo que por lo que comentaron aquí mis colegas, la parte del agua es crítica, es vital, ¿no? En el sismo del 85 también había habido mucho daño en lo que tenía que ser las calles y las avenidas. Se habían lastimado, se habían doblado, se habían generado una cantidad de escombros. No lo vemos ahora en este sismo por las características de comportamiento, ¿no? Se comportan diferente los sismos cercanos que los sismos lejanos. Entonces, la propuesta sería el hacer una recolección de qué es lo que pasó en el 85, qué es lo que pasó en el 2017 y entender muy bien las consecuencias y en qué puntos le duele mucho más a la ciudad y atenderlos. Todo esto vamos a llegar a la conclusión de que cuesta y no hay más, ¿no? El vivir en esta gran ciudad tiene un costo importante y debemos de buscar la manera otra vez de priorizar cuáles son las prioridades y no esperar a que nos tome por sorpresa un nuevo sismo, que se repita lo que ya observamos, el daño de los edificios, el daño de la infraestructura de salud, de educación, en la parte de comunicaciones. Uno de los aspectos, por ejemplo, que vale la pena resaltar es el segundo piso. Si nos preguntamos qué le pasó al segundo piso con el sismo tanto del 7 de septiembre como el 19 de septiembre, nada. Y este es un diseño más bien reciente, tiene que ver con la ingeniería mexicana bien aplicada. Entonces sí hacemos cosas bien hechas, sigamos ese modelo. Y la parte de las viviendas viejas, debe de haber una necesidad de una corresponsabilidad entre los dueños y el gobierno de revisar y de saber a qué están expuestos. Si fueron construidos hace 50 años, le estamos pidiendo demasiado a estructuras que ya cumplieron un cierto tiempo. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Yo creo que no tendría la capacidad del gobierno de pagarlas y de restaurarlas, pero sí de conseguir, por ejemplo, créditos muy baratos, ¿no? Ahí sí se puede intervenir, créditos baratos, la propiedad le corresponde a los dueños, pero una acción entre el gobierno y los particulares para ir resolviendo estos problemas, ¿no? Simplemente un ejemplo. Qué bueno que toquen el tema de la estructura, porque pues, es donde yo mejor me desempeño, no tanto en la infraestructura. Y evidentemente las estructuras de la Ciudad de México, podremos decir que las que se diseñaron después de 1985 se comportaron bien. Hay un caso nada más muy particular, el de Zapata, el de Cana Building Group. Es el único edificio diseñado con el reglamento que se publicó en 1986. El reglamento después de 1986 sube los coeficientes sísmicos y solamente ese edificio es el que colapsa con los nuevos reglamentos. Hay un par por ahí que dicen que eran nuevos, en realidad fueron remodelaciones que vendieron como nuevas, pero sobre edificios diseñados con reglamentos con menores coeficientes sísmicos. No quiere decir que estuvieran mal, era el conocimiento de la época. Hay 3 o 4 estructuras que han sido muy mediáticas, que las han hecho escarnio sobre ellas, y la verdad es que las fuerzas que les llegaron a esas estructuras fueron muy fuertes. El caso del Repsamen, por ejemplo, no estoy diciendo que no tuviera algunos vicios, sí los tenía, evidentemente, pero no eran vicios que con el reglamento con el que se construyó causaran un colapso. En realidad, las aceleraciones que le llegaron al Repsamen, a Álvaro Obregón, por ejemplo, fueron aceleraciones muy fuertes que los reglamentos con los cuales se diseñaron no contemplaban. Afortunadamente ya hay una red acelerográfica en la Ciudad de México que nos dan esos datos. El CENAPRED tiene parte de esos instrumentos, el CIRES tiene otros instrumentos y ya hay información que nos dan indicio de las aceleraciones que hubo en la Ciudad de México. Y hay un tema que pues, ha tomado fuerza entre el gremio estructural y que es el de daño acumulado. Hay estructuras que pues, se diseñaron en la década de los 40 o 50 o 60 que han resistido 10, 15 sismos importantes, sismos mayores a 6.5 grados. Y son sismos que inducen esfuerzos en las estructuras y las estructuras pues, se pueden ir cansando. Entonces, debe haber un plan en la Ciudad de México para estudiar estas estructuras, apoyar a los propietarios. El gobierno creo que no debería por qué pagar la reestructuración o el reforzamiento de sus edificios y tender a una ciudad más resiliente. Hay otro aspecto que también nos atañe mucho y es la tendencia que tenemos a inventariar construcciones, ¿no? Inventariamos casas muy viejas porque representan
a X arquitecto o a X periodo del desarrollo de la arquitectura, y eso no permite la renovación de las estructuras. Me gusta poner un ejemplo, ¿no? Si los ingleses tiraron el estadio Wembley, donde ganaron su única Copa del Mundo, ¿por qué tenemos que mantener en Santa María la Riviera estructuras muy viejas? Porque simplemente pertenecen a un rango de desarrollo arquitectónico del neoclásico o lo que sea. Entonces, la ciudad creo que se tiene que renovar. Eso va a fomentar que las estructuras que ya tienen un periodo y un daño acumulado se renueven en estructuras más seguras, con reglamentos más modernos, basados en la investigación, basados en el conocimiento, y eso evidentemente pues va a generar seguridad en la estructura, en la ciudadanía, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera agregar también algo de información al respecto. Después del terremoto se hizo un estudio con Bain & Company precisamente para tratar de priorizar. Tenemos alrededor más de 100,000 viviendas en zona de riesgo, ¿no? Y de esas edificaciones, todas tienen un nivel de vulnerabilidad diferenciado por diversas variables, ¿no? Y en este estudio, tomando en cuenta ciertas variables que tienen incertidumbre, pero se identificaron alrededor de 7,000 edificaciones que deberían de ser prioridad en un programa de fortalecimiento, ¿no? Entonces, ya está este ejercicio, probablemente se pueden mejorar o otros ejercicios pueden dar mayor información también, pero aquí voy por el tema de priorizar, ¿no? Creo que esto es un tema clave, cómo priorizamos los recursos escasos que hay, no nada más del gobierno, sino en la sociedad en general. Es un tema muy importante porque una cosa es que tenemos que informar, ser transparente con la información de qué edificaciones están en un riesgo o en una vulnerabilidad mayor, pero por el otro lado tenemos que ser muy creativos con la banca, con el gobierno, con el sector privado y con los individuos que viven en los predios o en las edificaciones con un cierto rango de vulnerabilidad, para establecer un programa en el que haya corresponsabilidad y que podamos avanzar en un reforzamiento para un futuro terremoto, ¿no? Esto no es nada más responsabilidad del gobierno, debe de haber una responsabilidad de muchísimos actores. Los seguros deben de ser un actor muy relevante. La penetración del seguro en México para el nivel de riesgo que tenemos en esta ciudad es bajísimo. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque no hay información. Las personas en este momento, si viven en una edificación que tenga cierta vulnerabilidad, probablemente no lo sepa, ¿no? No todos lo saben que están en una edificación con alto riesgo. Entonces, creo que ahí sí avanzar me estoy adelantando, en el atlas de riesgo y qué información tiene ese atlas de riesgo, es un tema crucial y que no le tengamos miedo. Hay muchísima experiencia a nivel internacional en el que se hace pública la información de riesgo y todo este temor de que va a haber disrupción en el mercado inmobiliario, pues no hay evidencia. Yo llevo 4 años preguntándole de ejemplos en otras ciudades del mundo que tienen sistemas digitales de riesgo en línea. Ninguno me ha podido decir y comprobar que efectivamente se afectó el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, es lógico pensar así, pero no hay evidencia científica al respecto. Oscar, hablaron de comparación entre el sismo de 85-2017, establecer prioridades de atención y orientar presupuesto. Actualmente, ¿qué se te haría coyuntural y estratégico para poderlo implementar aquí en la Ciudad de México? Sí, la parte del presupuesto es una parte compleja, sobre todo porque en términos de política pública, cuando establecemos el presupuesto, tenemos muchas necesidades como ciudadanía, como dependencias de gobierno, y todas peleamos por un pedacito de ese presupuesto. Desde el punto de vista de la gestión integral del riesgo, el riesgo se ve y su reducción como un mecanismo de participación de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, así como de la iniciativa privada. En ese sentido, algunos de los lineamientos que tendríamos que estar viendo es, en el momento que nosotros hacemos inversión pública, desde ese momento generar un conocimiento muy claro
sobre los niveles de amenaza sobre la cual se está desarrollando la infraestructura pública, por ejemplo. No quiere decir que no se deba de construir, sino que se deben de tener de manera preventiva elementos para que su diseño sea óptimo en términos de la ingeniería. Pero no solo eso, sino también considerar el aspecto social para que en el momento en que diseñemos, implementemos y construyamos obra pública o vivienda o lo que sea desde el punto de vista gubernamental, consideremos también el impacto y el beneficio social. Este impacto y beneficio social no solamente está en términos de que les brindemos una vivienda, porque hay créditos que establece la Ciudad de México, el INVI, o a través de terceros como Infonavit, sino que les demos una vivienda o que el puente que se construya sea seguro, sea resiliente. Esto lo que estamos haciendo es prevenir que en el mediano y largo plazo tengamos pérdidas económicas muy altas que signifiquen un regreso en el círculo del riesgo. Esto es, pues ocurre un fenómeno, nos impacta, estamos hablando que fue alrededor de 80,000 millones de pesos y este impacto pues nos reduzca que podamos invertir en rehabilitar o en modernizar o en tener programas de mantenimiento de la infraestructura pública en este sentido. Óscar, muchas gracias. Hablaste de gestión integral de riesgo, que nos lleva al tema que ya había mencionado Arnoldo, Atlas de peligros y riesgos en la Ciudad de México, ¿no? Efectivamente, ¿cómo podemos hacer para reconfigurar, ¿no?, este instrumento y de alguna manera garantizar? Creo que ya se dio un avance en la Ciudad de México, la ciudadanía ya está sensibilizada, ya sabe que existe un atlas donde puede consultar si su colonia pasa por una falla y una fractura, ya pasaron ese primer gradiente de sensibilización, pero en este escenario de riesgo sísmico inminente en esta ciudad, ¿no?, ¿qué acción o cómo podemos replantear este instrumento, hacerlo más ciudadano, comunicar mejor como técnicos, involucrar a la ciudadanía? Me gustaría, por favor, si podemos empezar a tocar el siguiente punto de discusión de esta mesa. Si quieren, vuelvo a abusar de la palabra, muy rápido, no abundaría, pero son tres cosas que hemos visto desde el nivel federal en términos de la comunicación sobre el riesgo. Primero, que la información tiene que ser pública, ¿no? Esa es la base sustantiva de cómo comunicamos la información sobre riesgo. En segundo, que la información tiene que ser cercana a la persona que va a utilizar la información. Y en este sentido pensamos en el ciudadano. Un ejemplo muy claro, por el simple hecho de pensar que alguien que tiene que ver con la infraestructura hidráulica y que tiene un nivel gerencial, pensamos que él debe saber los riesgos a los cuales está sujeto, no necesariamente, ¿no? Entonces, en este sentido, la segunda parte es que la información sea de fácil consumo por parte de las personas que la van a utilizar, y en tercer nivel, que no pensemos en los instrumentos de atlas de riesgos como instrumentos que tienen una terminación. En sí, el término atlas de riesgo tendría que ser más como sistemas de información sobre riesgo, y esto se ha discutido mucho porque el riesgo es muy dinámico, es muy cambiante, tiene circunstancias muy particulares. Entonces, esos son los tres elementos que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Ok, de manera muy clara, tener un atlas es tener una foto y lo que necesitamos es construir un instrumento. No sé, Arnoldo. Bueno, yo creo que sí es un instrumento clave, pero que tampoco debe ser un instrumento único, ¿no? Debe de ir de la mano con muchas otras acciones y que, bueno, el atlas puede ser algo muy complementario, pero debe ser pensado en, por ejemplo, este tema que hablábamos, cómo un atlas de riesgo se incentiva a que aumente la penetración del seguro. Cómo un atlas de riesgo apoya en el conocer mejor tu colonia y entender también dónde, en caso de un desastre, tienes que ir. Y que igual avanzar, como en otros países, sobre todo en Japón, que las personas tengan conciencia de cómo deben de actuar y colaborar en caso de un desastre. Sí está bien que haya espontaneidad, que queramos todos poner nuestra energía en el día del desastre, pero va a ser mucho mejor si estamos preparados y sabemos qué tarea tenemos que realizar y en dónde. Y que el lugar al que lleguemos, y aquí voy, o sea, algo complementario es, por ejemplo, el espacio público. Creo que del espacio público se puede todavía sacar mucho provecho en torno a la respuesta.
Es decir, tener espacios públicos flexibles que en el momento del desastre estén listos para hacer centros de logística, centros de atención médica y que los vecinos ya sepan qué tarea pueden hacer en ese espacio público y dónde está ese espacio público a donde pueden ir, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando en este sentido con la Autoridad del Espacio Público y creo que es algo que se puede vincular de una forma muy dinámica con un atlas de riesgo hacia el futuro. Excelente. ¿Algún comentario, Carlos? Sí, y la sugerencia es que existe esta herramienta, pero cuando hablamos del atlas de riesgos, la gente no entiende qué es. Debería ser un atlas cercano, debería ser una herramienta, déjenme buscar un símil, algo como lo que era la guía Roji. Todo el mundo sabía que la guía Roji era un mapa que nos podía llevar en planos a la ciudad y todo el mundo lo utilizaba. Yo aquí le quisiera hacer una pregunta al atento público, no tienen que levantar la mano, pero ¿quién de ustedes sabe en qué zona sísmica vive? ¿O quién sabe, bien, ¿no? ¿Quién sabe en qué zona sísmica está esta edificación? Entonces necesitamos saber y necesitamos conocer, ¿no? la información. Hace muchos años, cuando se hablaba de la colonia Roma, nadie quería vivir en la colonia Roma, ¿no? Y la colonia Roma tuvo un auge, la Condesa, y ahora otra vez están como que nadie se quiere ir a la colonia Roma y a la colonia Condesa, no solo esa, la del Valle, la Narvarte, pero habría también que ver el contexto. No todo se dañó en estos lugares, habría que basarnos en los números. El recuento de la Ciudad de México eran que en más de 18,700 viviendas tenían algún tipo de afectación en la Ciudad de México. La pregunta es, ¿eso es mucho o eso es poco? Cuando vemos que 4,5 millones de edificaciones sintieron de una manera fuerte el sismo del 19 de septiembre, entonces los números tienen sentido. Voltemos el ejemplo, ustedes se ganan la lotería y dice que se ganaron 4,5 millones y solo les dan 17,700 pesos, van a decir, ¿qué pasó? Me están dando muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué es poco, qué es mucho? Por supuesto, el que haya una edificación de un mexicano o mexicana es importante, pero habría que verlo en el contexto de todo lo que se dañó y qué se necesita hacer para fortalecer estas partes. Y ese es el uso del atlas. En el atlas la idea es conocer a qué estamos sujetos, están las zonas sísmicas y también qué recomendaciones debería de hacer, no solo con que nos diga que es la zona sísmica 3A, porque no nos va a dar mucho sentido, sino qué implica el estar en la zona sísmica 3A. La parte el término que utilizó Francisco de daño acumulado, yo lo cambiaría por una palabra muy particular que se llama resentido. El edificio quedó resentido, ¿no? Lo vemos en pie, pero ya nos da la impresión de que ya no aguanta y a medida que van habiendo más sismos se va resintiendo más. Y mientras más resentido esté el edificio, menos capacidad tendrá de soportar un sismo importante. Todos esos aspectos, eso sí sería muy difícil ponerlo en el atlas, pero lo que sí podría decir es, si su edificación fue construida en 1950, pues ha sufrido todos estos sismos importantes y si el mantenimiento de su edificación no ha sido bueno, va a tener consecuencias. El atlas no solo habla de la parte de sismos, habla de una gran cantidad más de información, zonas que son inundables, ya lo vimos ayer, hay que recordar la historia, si no la vamos a repetir. Esto era un gran lago, ¿no? Y si no lo cuidamos regresará a ser un lago. Aquí hay un documento muy importante, si voltean a aquel lado derecho dice, ahí en la parte derecha abajo dice la breve historia de la destrucción de las Indias, ¿no? Ahí se hablaba de otro tipo de destrucción, pero lo que no queremos, y es una palabra más fuerte, destrucción, que esta ciudad quede lastimada o destruida, como sucedió en el 85 o también en el año pasado, si no tomamos acciones. Y una herramienta, repetiría, hay que entrar al atlas, hay que ver cómo se hace de una manera más accesible, un manejo de parte de todos. Lo primero que no tiene, al menos el Atlas Nacional de Riesgos, no tiene una clave, está libre, cualquiera puede entrar, ¿no? Pero el que nosotros digamos que cualquiera puede entrar, pues alguien debería de guiar y ayudar a hacerlo. Los invitamos a que lo visiten, ¿no? Creo que un atlas de riesgo, como se está manejando, debe estar desde luego guiado por el gobierno, donde involucra a las sociedades técnicas o a los institutos de investigación para tener un atlas científico, pero también tiene que estar ligado a la sociedad civil. La sociedad civil tiene que participar en ese documento. Me cuesta mucho trabajo entender la respuesta que hubo el año pasado sin la sociedad civil.
Evidentemente el gobierno se vio rebasado en el evento, y nosotros, la sociedad civil, porque yo soy parte de la sociedad civil, hay gente aquí de la sociedad civil, está Mónica Tapia aquí, que dirigió un esfuerzo muy importante en la sociedad civil, fue un factor muy importante en la respuesta del postsismo. Entonces, este atlas tiene que involucrar a la sociedad civil para que sea un atlas que la sociedad civil arrope, porque al final de cuentas es quien lo va a utilizar, para quien está dirigido. Me parece bien lo del espacio público, en donde la gente sepa en dónde es y qué puede hacer ahí, qué puede llevar, en qué puede aportar a ese espacio público, pero basado en este atlas de riesgo, en donde ya sepamos a dónde ir. Y sobre las colonias que han sufrido daño históricamente, la Roma, la Juárez, la Narvarte, la Condesa, creo que es importante mencionar que la tecnología y la ciencia que hoy tenemos nos permite construir cualquier cosa en la Ciudad de México. Algunas saldrán más caras, otras saldrán más baratas por las veleidades arquitectónicas, pero creo que sí podemos construir cualquier cosa en la Ciudad de México. Creo que las ciudades deben de crecer hacia arriba. Es más barato llevar más agua al mismo punto que la misma agua a la periferia. Y las ciudades deben de crecer hacia arriba. Vivimos una ciudad sísmica, pero también hay tecnología actual que podemos diseñar para este suelo, para el suelo de la Ciudad de México. Hay edificios que ya están aplicando tecnología de punta, el de la Secretaría de Economía, al final de Patriotismo, le han colocado amortiguadores, la Torre Mayor tiene amortiguadores. Yo en lo particular estoy reforzando unos edificios en la Condesa con amortiguadores. Ya hay tecnología que ya se volvió accesible, porque esa tecnología, hay que decirlo, no era accesible, los precios han bajado, y podemos reforzar y construir con tecnología para resistir estas fuerzas y crecer la ciudad hacia arriba. Es más fácil llevar la misma agua ahí que a la periferia, y sacar la basura y el transporte y muchísimas otras cosas que van relacionadas con ello. Si me permiten cerrar la idea de atlas, hablaron de un atlas científico, de un sistema dinámico en lugar de tener una foto, hablaron también de un atlas que nos permita construir una política pública en la materia, no solamente que sea un compendio de información útil, que sea de comunicación fácil y que sirva para canalizar el esfuerzo ciudadano como una herramienta para canalizarlo. Se ha quedado pendiente, pero Francisco lo acaba de tocar, ha surgido en la opinión pública el tema y la discusión respecto a partir de los sismos y de las condiciones de suelo de la Ciudad de México. La Ciudad de México no debe de crecer más allá de 3 niveles, ¿no? Justamente es un tema que ha tocado mucho a la comunidad y en especial a la ciudadanía. Replantear este atlas de riesgo de esta manera permitiría garantizar y dar certidumbre en ese tema, pero en el ámbito de la norma urbana, ¿qué podría ser como elemento este atlas de riesgo replanteado o remasterizado en la Ciudad de México? Bien, desde luego es falso que la ciudad debería quedarse en 3 niveles. La única ciudad que debe tener 4 niveles en el mundo es París, pero porque Napoleón así lo determinó y punto, ¿no? La Ciudad de México debe crecer hacia arriba, no solamente porque el costo del terreno se divide entre más personas, sino porque la infraestructura urbana de transporte es más fácil, y el agua es más fácil, y sacar la basura es más fácil, y hacer menos de media hora a tu trabajo es mucho mejor. En mi oficina hay gente que hace 2 horas de trabajo de transporte diario. No puede ser. O sea, no puede ser que inviertas 3 o 4 horas de transporte para llegar a tu centro de trabajo. El 70% de los trabajos en la Ciudad de México están en el corredor Reforma Insurgentes. Ahí trabaja el 70% de la población. Entonces, ¿por qué tenemos que traer gente del oriente de la Ciudad de México 2 horas, ¿no?, con vías saturadas? Vamos a tratar de centralizar a esa gente en el centro de la ciudad con vivienda vertical, con otras características bien diseñadas, no estoy diciendo que no, bien diseñadas, hay tecnología y hay conocimiento actual para ello, ¿no?, y crecer la ciudad hacia arriba. Eso va a resolver muchos problemas.
Sí, bueno, yo 2 puntos. Uno, creo que sí, el Atlas de riesgo también debe ser un instrumento para aportar a la planeación de la ciudad en términos de desarrollo urbano. En este sentido, yo creo que todavía nos quedamos cortos en términos de cómo estas herramientas pueden aportar a funcionarios o no funcionarios, pero que no están familiarizados con todos los tipos de riesgos o que no son expertos en todos los tipos de riesgos que hay en la ciudad. Entonces, ¿cómo haces visible? ¿Cómo visualizas esos riesgos? Y que ya para el planeador urbano entienda y diga, bueno, entonces aquí podemos hacer A, B o C. Creo que ahí todavía falta dar ese paso como una herramienta que aporte mucho a la planeación urbana. Y luego nada más tocando el tema de incrementar las densidades. Claramente resuelve muchas de las tensiones crónicas principales de la ciudad en términos de movilidad, de llevar recursos, pero toca otras sensibilidades y otras incertidumbres, ¿no? Sobre todo en esta ciudad, algo que carecemos y que deberíamos de trabajar fuertemente al respecto, y que se da en otras ciudades, ¿no? La planeación urbana está vinculada al acceso al agua y al acceso al agua futuro. Hay ciudades en Estados Unidos, en Arizona, que tienen que hacer un estudio de viabilidad de agua a los próximos 50 años. Esto no se está dando en esta ciudad. Entonces, el tema del agua creo que sí puede ser un limitante de para dónde y cómo crecemos, dónde densificamos, porque probablemente no en todos lados sea viable que haya un crecimiento de mayor densificación. Habría que estudiarlo y ese es el problema. Ahora se está haciendo sin tantos estudios duros en la materia, este crecimiento asociados con el agua, ¿no? Creo que ahí sí nos deberíamos de replantear y tener una política mucho más agresiva. Si me permites, Francisco, y a lo mejor un poco puedes retomar en tu comentario que sigue. Se habló en la mesa 1 respecto a que ahora con el rediseño institucional de la ciudad a partir de la Constitución vamos a tener alcaldías haciendo atlas de riesgos, ¿no? ¿Qué pasos necesitamos establecer en la normativa de forma tal que nos permitan garantizar un instrumento como el que estamos discutiendo o construyendo de manera colectiva? Híjole, ahorita tomo el atlas de riesgo por las alcaldías. La Ciudad de México tiene varios años sin crecer en población. No ha crecido la Ciudad de México en población. Luego entonces seguimos usando la misma agua. Si no hay más gente, pues es la misma agua. Por eso, si centralizamos a la gente, vamos a perder menos agua en toda la red hidráulica que hay para llevar el agua a la periferia. Hay que centralizarla, es la misma agua, la tienes que llevar más cerca. Y creo que el atlas de riesgo no, debe estar en manos científicas, porque al final de cuentas es lo que va a tratar, un aspecto científico. El CENAPRED tiene la infraestructura para realizar ese atlas de riesgo. No digo que las alcaldías no se involucren, evidentemente conocen mejor su región que el CENAPRED. Sería absurdo que pensar que el CENAPRED conoce a la perfección toda la periferia. Debería apoyarse en las alcaldías y hacerlo científicamente. Las alcaldías no tendrían por qué tener la capacidad científica para desarrollar estos atlas de riesgos. No deberían, porque ellos deben de gobernar, no deben de hacer la investigación al respecto. Habría que basarse en los científicos para ello. Híjole, no sé qué opine usted, ¿no? Sí, creo que lo primero que hay que reconocer es que algunos de estos fenómenos, por supuesto, que no siguen las divisiones políticas que nosotros hemos establecido, así les llamemos alcaldías o delegaciones o municipios. Entonces, temas como son la parte que tiene que ver con el agua, la forma en que el agua se mueve sobre una superficie, la forma en que se comporta un sismo, son de carácter regional. Entonces, algunos de estos fenómenos deberían de ser estudiados de una manera en conjunto. ¿Qué partes deberían de estar divididas que le corresponde a un atlas por delegación? Bueno, la distribución, por ejemplo, de instalaciones o de industrias que manejen residuos peligrosos o importantes. ¿Cuál es la densificación en donde hay una industria que maneje algo tan sencillo como los detergentes?
esté trabajando con detergentes se maneja el cloro y el flúor y estos como gases se convierten en gases muy venenosos. Entonces, alguna industria el Atlas debe de saber en qué lugar se están manejando esos residuos, quién está al lado, si hay escuelas cercanas y entonces informarle tanto a la población como a las autoridades que en caso de algún evento importante a quién deberían de resguardar primero. Entonces, sí es una parte mezclada en donde son que deben de ser manejados de una manera general y en otros en donde la información puntual de las alcaldías, tenemos que ir acostumbrando a llamar las alcaldías, deberían de proporcionar y debería de ser un plan general, porque si cada una de estas alcaldías trata de hacer o aporta los datos de una manera diferente, el atlas entonces de toda la gran ciudad pues no va a estar de la misma forma. Ese es un elemento importante en el que habría que ponerle atención. La topología, la tecnología, cómo se le llama y quién lo hace, debe de ser de una manera en conjunto, debemos de trabajar de manera coordinada. Aquí lo que hace la parte del Senapred es el gobierno federal y hay que trabajar el gobierno federal con el gobierno local, con el gobierno estatal de la Ciudad de México y con el gobierno de las alcaldías. Los tres niveles de gobierno hay que juntarlos para trabajar, parece fácil y a veces se complica. Arnoldo, ¿estaríamos entonces de acuerdo con que tendríamos que tender a establecer lineamientos para la elaboración de atlas de riesgo, donde quede de manera muy clara estas escalas en lo regional, esto que comentaba Carlos, no hay límites administrativos para la gestión integral de riesgos? ¿Cómo vamos? Sí, o sea, creo que el tema de las escalas, como lo menciona Carlos, es clave. Y donde los límites político-administrativos dejan de jugar un rol, ¿no? Entonces, claramente esto debería ser considerado en los atlas, pero voy a algo que también mencionó Óscar. Todo este tema de riesgos es dinámico. El mismo hundimiento de la ciudad es dinámico y eso genera que nuestro perfil de vulnerabilidad sísmica también sea dinámico. El cambio climático altera los riesgos hidrometeorológicos, entonces los históricos tampoco son un referente. Entonces, es un tema que es un proceso más que un destino, ¿no? Y que en ese proceso, precisamente algo que tenemos que cuestionar fuertemente son las escalas impuestas por la historia político-administrativa del país, en el que hay muchos temas que si no se ven desde una perspectiva metropolitana o megapolitana no se van a resolver. El tema del agua, si no se ve desde una perspectiva de cuenca, si no se considera que el acuífero lo compartimos con la zona metropolitana, al final, sí, probablemente la Ciudad de México ha estado estancada su población, pero a nivel metropolitano, pues la ciudad sigue creciendo, ¿no? Y todos consumimos de la misma fuente, ya sea el acuífero, el sistema Cutzamala o Lerma. Entonces son recursos escasos, limitados, y que si no nos ponemos de acuerdo y tenemos un pensamiento más sistémico, pues va a ser difícil generar resiliencia de largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema, las herramientas tecnológicas pueden apoyar en cambiarnos el chip y ser más sistémicos. Es un sistema muy complejo, entonces que las herramientas tecnológicas nos ayuden a tomar mejor decisiones. Sí, en el tema de las metodologías, yo creo que sí. Desafortunadamente, en el país se han generado diferentes instrumentos de análisis de riesgo que no necesariamente están elaborados por especialistas en la materia. Sin embargo, también hay un buen trabajo en términos de decir, los atlas deberían de contener estos elementos mínimos. El Senapred tiene publicados en el Diario Oficial de la Federación lineamientos de cumplimiento obligatorio. Pero ahí va la parte del componente político. Cuando alguien dice las alcaldías deberían de tener sus atlas de riesgos, a mí me parece que no. A mí me parece que el estudio debería ser un estudio de la Ciudad de México y si nos vamos un poquito más allá, como decía Arnoldo, tendría que ser metropolitano. ¿Por qué? Porque muchos de los fenómenos en términos de la exposición y del comportamiento y de la vulnerabilidad tiene que ver con una condición pues más allá de la parte política, ya lo expresó también el doctor Valdés.
me parece que la Constitución, y lo hemos platicado con Mónica Tapia, la Constitución de la Ciudad de México establece un instituto de planeación o planificación, y nos parecería que a lo mejor este instituto pudiera consolidar los esfuerzos relativos con el Atlas de Riesgos. Porque una de las preguntas sustantivas es, regularmente los Atlas de Riesgos los hacen las unidades o coordinaciones de protección civil, son los entes que consiguen el financiamiento, son los entes que se encargan de darle, de hacerlos, de ejecutarlos, de contratar a empresas para que los hagan. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es si efectivamente los entes de protección civil que están más acostumbrados a una parte operativa y de atención de emergencia son quienes deberían estar atrás del proceso de supervisión, elaboración y diseño de los atlas de riesgos. Y por último, uno de los temas que planteaban acá sobre el esquema de la parte de esta nueva concepción de los atlas de riesgos, me parece que los atlas de riesgos han ido gradualmente pareciéndose más a sistemas dinámicos de información, pero sí hay que poner el punto sobre las IS, que tiene que ver con que a nivel de toma de decisiones de los funcionarios que tienen que ver con las licencias de construcción, con el otorgamiento de uso de suelo, es muy complicado tener muchos instrumentos. Y estoy de acuerdo contigo en que sí deben de existir, cada uno tiene su parte específica, pero el problema es cómo alguien puede cruzar toda esa información y decir, el reglamento de construcción dice que las solicitaciones sísmicas en este sitio son tales y los requisitos de diseño y construcción son tales, pero lo que tiene que ver con desarrollo urbano, el plan regional o el plan delegacional dice que tiene que cumplir con estos elementos, pero el Atlas de Riesgo dice que además pues tiene que tener estos elementos. Entonces creo que tendríamos que trabajar mucho en ventanillas únicas digitales que permitan el cruce de la información, pero no solamente el cruce, sino que le brinden al funcionario, a los funcionarios que tengan que tomar decisiones, elementos muy claros basados en aspectos técnicos, científicos, para saber qué es lo que tienen que hacer. Si les parece bien, ya un poco para cerrar nuestra mesa, pasemos al punto 3, que tiene que ver con la cultura de prevención. En la mesa número 1 se hizo mucho referencia a que ya tenemos encodificado casi en el ADN el no corro, no grito y no empujo, ¿no? O eso ya está encodificado. En ubicar nuestra salida de evacuación, ¿no? Ya hemos dado pasos en ese sentido. Pero si lo vemos después de las réplicas del 19 de septiembre, realmente a la hora de que enfrentamos como ciudadanos las réplicas, vemos un desborde ciudadano en el espacio público de caos, no solamente saturando las redes de movilidad con todo lo que conlleva en términos de posibilidad de que operen los servicios de emergencia, vemos el caos en la ciudad. ¿Cómo tendríamos que avanzar en materia de prevención hacia esto que se llama construcción de resiliencia, a fortalecer esta capacidad ciudadana para responder ante otro riesgo, sin tipificarlo solamente en el riesgo sísmico, sino el riesgo concebido de una manera más amplia? Carlos. Sí, creo que primero debemos de aceptar, ¿no? Vivimos en un país sísmicamente activo, quisiéramos que no volviera a temblar, pero la realidad, lo dijo ya Francisco, en este país volverá a temblar. Y lo que no debe de ser es sorpresa, ¿no? Una de las propuestas que se ha hecho es, estoy seguro que todos aquí cuando escuchamos la alerta sísmica, de inmediato nos cambia la percepción, ¿no? La percepción de la vida para acabar rápido. Y esto no debería de suceder. Cuando lo escuchamos deberíamos de buscar la silla más cómoda porque ya hicimos todo lo necesario, sabemos que la estructura es adecuada. ¿Cómo ir llegando a esa parte? Es muy difícil llegar sismo con sismo, ¿no? Una de las propuestas era que la alerta sísmica sonara una vez al mes, como funciona en otros lugares en donde las alertas para otro tipo, por ejemplo, de tornados, un lugar donde vivía, sonaban cada primer miércoles de mes a las 12 del día, ¿no? Si así lo hacemos, la gente la va a escuchar, las primeras veces nos vamos a sorprender, vemos el reloj, vemos que son las 12 del día, es el primer miércoles del mes, suena por un minuto y nos da pie a reflexionar. Y la reflexión debería de ser, ya revisé mi casa,
ya hice la parte que tiene que ver física, estructura, ya tengo un plan interno con mi familia, ya sé en dónde nos reunimos, ya tengo una mochila de emergencia que contiene agua, comida, botiquín, una USB con toda la información, un radio de pilas, una linterna, todo esto. Entonces debemos de llegar a esa parte e ir mejorando cada vez la reacción. El tratar de no recordarlo, el primer recordatorio al que nos vamos a enfrentar es dentro de unos pocos meses. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el 19 de septiembre? Yo estoy seguro que el 18 todo el mundo va a estar muy tenso y esperando a ver qué pasa, y deberíamos de llegar, y ya llegamos un año después de un sismo. Qué bueno que están estos diálogos del 19 de septiembre. Yo sugeriría que se fueran diálogos del día 19, que cada mes estuviéramos dialogando, cada mes debemos de recordar. Otra propuesta es que la alerta sísmica suene el día 19 y nos vayamos adecuando, ¿no? Y lo otro, aceptar los otros riesgos. Nos dijiste que no habláramos de otros, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí, lo que tenemos latente es lo que acaba de pasar en el volcán de fuego en Guatemala, ¿no? Y pensamos y decimos, y en nosotros, y solo, curiosamente, solo la mayoría pensamos en el volcán Popocatépetl. Y lo que hay que reconocer es que dentro de nuestra gran ciudad, dentro de los límites de esta gran ciudad, hay 140 volcanes, ¿no? No están activos, pero la posibilidad de que surja un volcán activo no es cero. Entonces debemos de entender en dónde vivimos, ¿no? Yo insisto, es una gran ciudad, es magnífica, es impresionante, y la vida y la naturaleza nos cobra un impuesto por vivir aquí, y el impuesto es saber qué hacer ante estos fenómenos. Entonces la parte preventiva, debemos de migrar a la parte preventiva de una manera constante, hablando con los jóvenes, con los niños, con los adultos, dialogando constantemente. Todo el mundo está hablando del partido de fútbol, y nadie habla de ya estamos preparados, ¿por qué no hacemos un simulacro? ¿No? Un simulacro debería ser algo muy común y frecuente, por eso lo dijimos y lo dijimos en serio. ¿Cuál es la salida de seguridad? Ahí está, y están marcadas estas flechas verdes que se encuentran en todos lados. Debemos de irnos familiarizando cada vez más con estas rutas de evacuación y sentir que estamos en una edificación segura. A lo mejor debiéramos legislar y quitar el 19 de septiembre del calendario, ¿no? Eso arreglaría muchos problemas. No, creo que es importante, desde mi punto de vista, y habemos varios que estuvimos involucrados en la respuesta posísmica del 19 de septiembre, la profesionalización de los cuerpos de protección civil de las delegaciones. No dudo que el trabajo que hicieran fuera totalmente en la mejor de las proactivo, pero muchas veces desde el punto de vista de la revisión estructural de los edificios entorpecieron esas revisiones. Entonces creo que la profesionalización de la protección civil de las futuras alcaldías es fundamental. Y son las que deben de coordinar junto con el CENAPRED la respuesta posísmica, ¿no? Y la sociedad civil deberíamos enfocarnos hacia ellos para que ellos nos dijeran qué hacer, porque no se puede entender una respuesta posísmica sin la sociedad civil. O sea, se necesita, pero bien coordinada. Y una protección civil profesionalizada en las alcaldías ayudaría a ese aspecto. Una vez logrado eso, pues evidentemente la sociedad civil pues, se empapará, estudiará y confiará en esos órganos de gobierno profesionalizados. Creo que ese sería pues, el primer paso a hacer, profesionalizar a la protección civil de las alcaldías. Sí, bueno, varios puntos. O sea, creo que hay muchos aprendizajes de lo que pasó el 19 de septiembre para ser más resilientes a nivel colonia, comunitario, y que debemos hacer varios esfuerzos al respecto, ¿no? Uno es cómo pasar de una respuesta de la sociedad civil de unos días a que sea algo continuo. Eso es algo que me pregunto, cómo poder incentivar un sistema que podamos mantener una cierta energía a nivel de barrio, digamos, para construir resiliencia. Varias sugerencias y acciones que también nosotros estamos tratando de pilotear es, uno, creo que sobre todo la respuesta de los universitarios, yo sí veo que podría haber un programa muy importante de las facultades de ingeniería, de arquitectura, de urbanismo, que apoyen precisamente a lo que hablamos,
hay muchísima autoconstrucción vulnerable en la ciudad, ¿no? Y ese tema, si no tenemos un programa grande con muchos recursos humanos que apoyen a estas comunidades, no vamos a reducir su vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos un programa de largo plazo en este sentido? Que construya resiliencia con los universitarios para esta ciudad de largo plazo es una oportunidad. El otro tema es cómo generar a nivel barrio un sistema en el que haya una participación más ordenada de los ciudadanos. Ahí nosotros estamos piloteando un esquema que apenas va a empezar, que se llama Barrio Resiliente, ¿no? Entonces, es también generar diálogos del gobierno con la sociedad civil, pero a nivel barrial, para cuestionar precisamente a esa escala cuál fue la acción que se llevó a cabo y cómo podría, con la percepción de los ciudadanos, esta mejorar, ¿no? Ellos también tienen mucho que decir, probablemente incluso conocen mejor que un funcionario que a veces está 3 años y luego lo renuevan y no conoce la colonia X o Y. Entonces tienen mucho que aportar estos ciudadanos, pero cómo hacer esto sistemáticamente y luego volverlo también algo que sea un programa. Y yo creo que ahí es donde entra el espacio público. O sea, el espacio público puede ser el lugar de encuentro, de cohesión social, y donde también llevemos distintos programas que hay en otras ciudades, por ejemplo en Los Ángeles y en San Francisco, que acabamos de firmar un acuerdo de colaboración, para que, por ejemplo, se dé cursos de primeros auxilios y podamos capacitar a los vecinos para que estén mejor preparados. Pero también voy a otro punto, esto no se debe de quedar nada más en la parte de los sismos, debemos de aprovechar esta inercia para discutir a nivel local qué otros riesgos existen en sus colonias y que haya una mayor cohesión social para resolverlos, y no nada más riesgos naturales, ¿no? Aquí me refiero a todo tipo de riesgos antropocéntricos, crimen, que no está funcionando bien el espacio público porque está tomado por el crimen organizado. Creo que si hubiera mayor integración social, esas cosas se pueden ir resolviendo y se puede demandar también al gobierno de la ciudad, por ejemplo, con el presupuesto comunitario, participativo, perdón, que haya acciones que aumenten la resiliencia a esa escala. Bueno, una propuesta. Dicen los estudiosos de política pública que hay pocas campañas en general en el país de política pública o diseño de política pública que han sido exitosas. Una es la de Familia Pequeña Vive Mejor, se ha bajado las tasas de natalidad en los últimos años, y hay otra también que ha sido muy exitosa, que es la cartilla de vacunación. Entonces, una propuesta muy directa sería que tendríamos que generar una cartilla de riesgos o una cartilla de reducción de riesgos. Esta cartilla lo que haría es que básicamente bajarlo a nivel de ciudadano, y este ciudadano tuviera que tener el acompañamiento técnico, en algún sentido, del inmueble por parte de los ingenieros y arquitectos, y más los ingenieros, luego les diré por qué, pero pues confiar, así como vamos y nos vacunamos y a nuestros hijos, pues no sabemos qué hay detrás de la vacuna, aunque nos digan que son cosas que dañan la salud, pues sabemos que la vacuna es algo que los protege, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar conscientes en este diseño de una política pública de que tenemos que ser corresponsables, la autoridad certificar a través de un tercero, de un especialista, pues la seguridad estructural. Podríamos hacerlo muy amplio, o sea, de todos los riesgos, pero en este caso lo del sismo para la ciudad nos llevó a que tenemos de tener un mayor conocimiento de las edificaciones en las que vivimos. Y no lo podemos tener nosotros como ciudadanos, que no somos especialistas, ¿no? Requerimos de un proceso en donde una autoridad dio una licencia de construcción, alguien autorizó el número exterior, pero ahí no se acaba. Regularmente gastamos poco en procesos de mantenimiento, nos duele pagarle a un ingeniero, a un arquitecto. Tengo algunos amigos que me dicen, soy ingeniero civil, me dicen, pues nos ha ido muy bien con el sismo, pues qué mal que se acuerden de los ingenieros civiles cuando hay sismos, ¿no? O sea, el tema es que deberíamos de recurrir a los especialistas, no solo a los ingenieros civiles, sino a los que trabajan sobre la parte sísmica, a la gente que
que trabaja con temas pues, de agua, pero recurrir de manera constante como ciudadanos a preguntarles, así como vamos al doctor, necesitamos preguntar, necesitamos decir, oye, yo veo mi casa perfecta, pues sí, pero tú no, necesitamos que alguien valide, se eche un ojito, haga una revisión básica cada 5 años, cada 4 años. Me parece que tendríamos que abonar un poco en eso y creo que en eso podríamos lograr un buen avance en términos de reducir el riesgo de sismo en las edificaciones. Óscar, tocaste un punto que parece importante y como el tiempo ya, el reloj nos está, ¿no?, evidenciando que nos quedan 10 minutos, me gustaría pedirles un comentario ya como de conclusión y cierre, pero que hiciera referencia a la última pregunta que tenemos ahí, que tiene que ver con qué atribuciones en las dependencias necesitarían reforzarse para fortalecer las acciones de prevención en la Ciudad de México. Francis. Lo repito, creo que profesionalizar la protección civil, y voy a aprovechar para el minutito que me queda. El ingeniero civil debe ser como de confianza, así como tienes tu médico o tu abogado, deberías tener tu ingeniero, y es algo de confianza, ¿no? La autoconstrucción, desafortunadamente, no nos la podemos quitar de encima. Yo le llamo la construcción por tandas. Te llega la tanda, le echas un piso, ¿no? Pero hay forma de asistirla. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural tiene documentos en formato de caricatura en donde asiste la autoconstrucción. Entonces ya no es una autoconstrucción a ciegas, es una autoconstrucción asistida. Y están gratis, están en la página de la sociedad, se pueden descargar y a lo mejor en las casas de los materiales se pudieran regalar estos folletos para ayudar a la autoconstrucción y volver esas edificaciones más resilientes. Evidentemente el daño en Xochimilco y en Milpa Alta está asociado a este tipo de construcción. El Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, en conjunto con el Colegio de Arquitectos, vamos a empezar a hacer un curso de evaluación de daño posísmico. No podemos pensar en la respuesta del gremio sin la ayuda de los arquitectos. Hubiera sido imposible revisar todas esas estructuras sin la fuerza de los arquitectos. Son muchísimo más arquitectos que ingenieros. Pero lo que hay que hacer es enseñarles a evaluar el daño, porque muchas de las revisiones hechas por los arquitectos no tenían el grado de certidumbre adecuado. Confiamos en las que pusieron en verde, porque tienden a ser conservadores, pero pudiera ser que las amarillas o las rojas estuvieran mal evaluadas y pudieran sacarse esas edificaciones de ese semáforo y que la gente repare su daño no estructural, daño de elementos divisorios, y poder volver a su vivienda lo antes posible. Entonces, ya se van a llevar a cabo estos cursos en conjunto Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural para enseñarle a la gente que se dedica a las estructuras a evaluar daño. Y creo que yo con eso acabaría mi participación. Sí, yo considero que entre las atribuciones importantes debe de ser la continuidad de lo que se ha hecho. Estamos a punto de entrar en un proceso de cambios gubernamentales y si no hay una continuidad en estas tareas muy específicas que tienen que ver con la parte de prevención y el evitar que haya desastres, comenzaremos otra vez un proceso que es muy largo y en donde la ocurrencia de estos fenómenos pondrá a la luz una cantidad de cosas. La otra de las partes importantes, como todos, la parte de los recursos, ¿no? Los recursos son necesarios, pero creo que aún más poderoso es la posibilidad y la atribución de poder coordinar, ¿no? Coordinar. Cuando vemos a los gobiernos separados, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, trabajando cada quien en la misma dirección, no sumamos y esa es una parte crítica en este tema. Y yo terminaría comentando que uno de los ejemplos que surgió en el 85 y que nos lo recordaron los jóvenes el año pasado fue la parte de la solidaridad. No somos un pueblo solidario y da la impresión de que lo perdimos una vez que le dimos la vuelta a la hoja y entramos al 1 de enero de este año. Pareciera que el proceso electoral y el fútbol es el único tema que nos atañe y no debería de quedar así. Para mí algo que es muy claro es que mientras haya todavía una persona viviendo en la calle como respuesta de los sismos del año pasado y de los sismos del 85, esta ciudad sigue teniendo una herida y no cicatriza.
Y entonces recuperar lo que hicieron los jóvenes y el ejemplo que pusieron es el atender, el llegar. Muchas de estas personas que están ahora afuera no entienden toda la cantidad de trámites que hay que hacer y cómo los deben hacer, y habría que volver a adoptar, como así se hizo en el año pasado, el llegar, ¿no? Todos estos jóvenes de diferentes instituciones educativas, los arquitectos, ingenieros, abogados, administradores, y hablar con esta gente y decir qué se necesita para llevar a cabo los trámites, adoptar a cada una de estas familias, porque mientras los dejemos ahí a un lado y nosotros pretendemos que la vida ya es normal y ellos siguen ahí atrapados en este ir y venir de los sismos, no se recupera, no es entonces una ciudad que progresa de esa manera. Entonces resaltar la parte de la solidaridad no se pudo haber quedado solo en el año pasado, todavía hay trabajo que hacer y debemos de sentarnos, ¿no? La gente que está en Tlalpan, ¿no? Y que de repente al cerrar las calles nos dicen, aquí sigo estando, pues debemos de pasar con ellos y ver qué necesitan, al menos alguien que los escuche, ya es una parte importante. ¿Qué nos cuesta pararnos y escuchar? ¿No? Nosotros acabamos de atender el día de ayer a un grupo de edificaciones dañadas por hundimientos y fracturamientos, y una de las cosas impresionantes es que cuando se construyeron esos edificios, los fracturamientos no estaban ahí, la parte del hundimiento llegó después, y ahora nadie los quiere atender porque es un problema en donde dicen, ¿por qué construyeron en un lugar donde había fracturas? Y la respuesta es, no había antes fracturas. Entonces, en este sitio no podemos permitir que eso suceda, y esa sería mi parte, y recordar la solidaridad, ¿no? Hay que acordarse que hay gente todavía viviendo en la calle y eso lo tenemos que resolver. Sí, bueno, varios puntos, voy a tratar de ser muy rápido. Bueno, creo que un punto clave que tiene que avanzar la ciudad es este programa para las estructuras resentidas, de reforzamiento, ¿no? Esto todavía no está muy claro, tanto los recursos para esto, como los responsables, como los incentivos, como las sanciones, entonces eso es algo que se tiene que trabajar. Otro tema creo que es clave es también este tema de las fracturas. Yo creo que en algunos casos ahí tendríamos que priorizar ciertas reubicaciones, porque ¿no? Ya no hay de otra, y tampoco tenemos un programa fuerte que atienda las reubicaciones. Las reubicaciones son muy difíciles, esa es la experiencia internacional, son sumamente difíciles, y por eso es probablemente que no tenemos un programa en este momento, por la complejidad, la responsabilidad, digamos todo lo que toca, ¿no? A nivel humano, pero para ciertas colonias no va a haber de otra, ¿no? El nivel de riesgo en la que están es demasiado alto, ¿no? Otro tema que también está pendiente es cómo integramos principios, criterios de resiliencia en zonas estratégicas de valor ambiental, como es la zona patrimonial Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, en el que al atender el desastre se vuelve una oportunidad de regeneración. No podemos tener acciones sin ciertos criterios y principios, porque uno, vamos a construir mayor vulnerabilidad y no vamos a utilizar esa oportunidad de la reconstrucción, los recursos que lleguen, para salir de una clara degradación en la zona patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, ¿no? Que se tiene que detener. ¿Por qué? Porque es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio histórico para el país, es uno de los lugares más importantes que tiene esta ciudad, ¿no? Otro tema que creo, ya para terminar, bueno, dos temas más, es el rol que jugaron los medios sociales, que por un lado fueron muy positivos, pero también por el otro nos llevaron a nuevos retos, ¿no? Y retos que incluso hablando con contrapartes a nivel Japón, Estados Unidos, también se vieron sorprendidos, ¿no? El tema, por ejemplo, de que las noticias no te llegan en tiempo real, entonces los retweets o yo qué sé, que confunden a las autoridades o a la propia sociedad civil. Entonces, ¿cómo podemos verificar esos datos? ¿Cómo podemos tener una sinergia entre lo que pasa en los medios sociales con la información que tiene el gobierno? También creo que es un tema pendiente. Y ya por último, sí creo que un tema crítico para esta ciudad es cuestionarnos y cómo fortalecer SACMEX, ¿no? O el sistema de agua de la ciudad y la zona metropolitana,
ese es un tema clave para reducir la vulnerabilidad de la ciudad. Tres conclusiones muy rápidas. La primera es una propuesta de que, aunque los atlas de riesgo son instrumentos que establece la ley, y el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil establece que es un delito grave en sí, y realmente no son instrumentos vinculantes. Hay que pensar cómo los volvemos vinculantes, no para tener más reglamentación, sino coordinar la reglamentación ya existente para que integre en sus análisis a los atlas de riesgos. El segundo punto tiene que ver con cómo le damos dentro del esquema de atención de una emergencia, cómo institucionalizamos el proceso de participación de la sociedad civil, del sector privado. Existe a nivel federal el manual de operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, pero parece que hay que desglosarlo y hay que hacerlo muy claro para ver los factores de intervención de los diferentes sectores de la sociedad y del gobierno. O sea, que quede muy claro, porque que se diga de manera muy sencilla qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer y quién debe de coordinar. Y en tercer punto, que necesitamos trabajar también de manera muy clara en la parte de infraestructura. La infraestructura crítica es algo que en el pasado sismo me parece que no se puso todavía en la demanda que tendría un sismo de una intensidad mayor. Entonces, sí es un punto que tenemos que evaluar y fortalecer en términos de su resiliencia. Muchas gracias. Entonces, nada más a manera de cierre, recordar el tema de la valoración, cómo establecemos las prioridades de atención, ¿no?, respecto al estado que guarda la infraestructura con esta información que ya tiene la comisión. Tomamos nota de todas estas ideas que se generaron para esta nueva concepción de Atlas como sistema dinámico, ¿no?, que nos permita de alguna manera garantizar y coordinar los esfuerzos con la ciudadanía y comunicar de manera fácil y estratégica. Nos quedamos con todas estas lecciones aprendidas que nos están brindando y propuestas respecto a cómo fortalecemos el tema de la prevención en la ciudad, cómo hacemos de la solidaridad un esfuerzo de largo aliento, cómo podemos lograr la profesionalización de los cuerpos de protección civil, la creación a lo mejor de planes de acción barriales para la construcción de resiliencia, la cartilla ciudadana de riesgos, cómo podemos apoyar el fortalecimiento de capacidades en materia de autoconstrucción y por supuesto que parte del diálogo, del esfuerzo y del espíritu de este evento fue garantizar esto que comentabas, Carlos, cómo vamos a dar continuidad, porque los ciudadanos nos quedamos, ¿no? Y es responsabilidad de todos y de todas gestionarnos mejor y de manera más segura en esta ciudad. Entonces, más allá de los vaivenes políticos, creo que la reflexión que estamos haciendo es cómo consolidamos estos esfuerzos sectoriales, ¿no?, con apoyo de los colegios de profesionales, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, porque la construcción de resiliencia nos pasa por labores que podemos hacer todos y todas en el día a día. Y ya nada más para cerrar la mesa a manera de agradecimiento, les quiero hacer entrega de su reconocimiento por parte de los organizadores. Muchísimas gracias, fue una mesa de verdad de gala y de lujo. Y les doy, si quieren, iniciamos con Arnoldo Matus. Muchísimas gracias, Arnoldo, por participar. De la Cámara de Diputados te regalan Si me haces el favor de compartirle su reconocimiento a Óscar Cepeda. Muchísimas gracias, Óscar, por participar. Les pido que le den un fuerte aplauso. Francisco, te mando tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando juntos estos 19. Y Carlos, un honor tenerlos a todos y a todas en esta mesa. Y muchísimas gracias a todos por su paciencia y su colaboración. Infraestructura pública dañada, atlas y prevención de riesgos fue el tema de la tercera mesa de trabajo del foro Diálogos 19S, en donde los presentes coincidieron en que es primordial reforzar las labores de prevención con un mayor involucramiento ciudadano para construir una ciudad resiliente. Afirmaron que se debe reforzar algunas obras hidráulicas para evitar hundimientos en los edificios. Coincidieron en que se debe primero estudiar estas obras para saber cómo funcionan, saber de su vulnerabilidad y saber cómo atenderlos para poder prevenir los riesgos como daños en edificios, daños en comunicación y, por supuesto, daños
en desabasto de agua. Finalmente aseveraron que la Ciudad de México se tiene que renovar en la construcción de estructuras más seguras, basadas, por supuesto, en la seguridad y en el conocimiento. De esta manera, como usted pudo observar, fue cómo se desarrolló y se llevó a cabo esta tercera mesa de trabajo en esta Cámara de Diputados. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención.